Mi marido hace triatlones y entonces el tema de salir al mar a nadar en el triatlón pues hizo que él empezase a nadar también. Y por curiosidad empecé a nadar con él y la verdad es que fue empezar y no parar, ¿no? Fue como una revelación. Al principio te da así todo un poco de miedo porque no estás acostumbrado a nadar en el mar, no ves bien el fondo. Y la primera vez que nadas en el mar te quedas así un poco como ¡qué miedo! Pero luego se te pasa y te acostumbras y te enganchas y ya no puedes parar, ¿no? O sea, yo desde que empecé a nadar en el mar, cuando no puedo ir tengo mono. A mí me gusta muchísimo nadar. Entonces, bueno, disfrutar de hacer una travesía, llegar y celebrarlo, pues es mucho más bonito si te puedes abrazar a alguien, ¿no? O sea, para mí eso es quizá lo más importante. Nosotros en casa sí que compartimos mucho esas cosas. Nos gusta que vengan amigos a casa, nos gusta compartir con ellos. Encajamos bien, además, nos llevamos todos muy bien, es gente encantadora y en travesías intentamos coincidir. Eso, quedamos, pues imagínate, en la playa, donde sea, nos vestimos, charlamos mientras nos estamos vistiendo, hablamos de lo que pasó el día anterior o al siguiente, lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a salir en recto. Estás todo el año entrenando, entonces es un poco el resultado del esfuerzo que haces, pues bueno, por divertirte, ¿no? Y si aún encima tienes la suerte de ganar ahí una chapa, dices, maravilloso, ¿no? Qué bien, y la guardas así como en paño, ¿no? Pero no me gustan las patadas, no me gusta que me empujen, eso al principio se lleva mal, luego te acostumbras también, ¿no? Tiene su puntito así de nervio, pero en general en la vida no soy muy competitiva. Hombre, lo que pasa es que claro, si te pican, te pican. Entonces, en un momento dado, pues sí, corres. Claro, sí. A mí me parece un lujo nadar en el mar, sí.